¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Escapa de la Matrix. Soy Arcturus y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues a muchos nos fascina y es el tema de los gnomos y los elementales de la naturaleza que son, bueno, ahorita tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar qué son. Su nombre es Franz Lundstedt y él es el autor del libro de Enseñanzas de un Gnomo, la ecología del espíritu, y es un libro que me recomendaron y que la verdad cambió mi vida, me inspiró muchísimo y obviamente, bueno, yo siendo un conocedor de estos temas trascendentales, supe al instante que pues era lo que decía en este libro era real y por eso pues aquí tenemos a Franz Lundstedt. Lundstedt. Muy bien, muchas gracias Arturo por esta invitación para hablar de este tema. Bueno, mi nombre es Franz, soy chileno y actualmente estoy viviendo en Dubái, en Emiratos Árabes. Y para resumir un poco mi aventura, eh, yo nací con la habilidad de ver a los seres elementales, con la habilidad de percibirlos. Digo una habilidad porque eh, es algo que con el tiempo, cuando uno es niño, todos los niños tienen esa capacidad, pero algunos lo resuelven de otras formas y tienen eh, esa misión, como esa tarea en específico. Bueno, yo no lo sabía, yo cuando era niño tenía estas experiencias visuales con lo que yo llamaba duendes, las pequeñas personitas en el jardín, en, eh, en el bosque, en lugares en los que viví en la zona central de Chile, en Concón, Viña del Mar, y tenía esta experiencia, estos encuentros con estas pequeñas entidades. Y yo nunca cuestioné lo que estaba viendo, nunca lo sometí a ningún juicio. Obviamente era, imagínate, un niño de 3 4 años, eh, no va a cuestionar lo que está viviendo porque era natural. Y por el mismo hecho de ser una experiencia natural, nunca corrí a contarle a mis papás que había visto algo. ¿Nunca le contaste a tus padres? Claro, nunca bueno, muchos años después, sí, cuando, Ah, cuando empecé a hacer talleres y todo, y ahí no había forma de esconderlo. sí. Pero cuando era niño, como era natural, nunca les dije que veía ser ni siquiera a mi hermano, éramos 5 hermanos. Y, y precisamente esa, el no haber contado, no haber revelado que los veía, fue como el catalizador que permitió que esta habilidad natural permaneciera en el tiempo, a lo largo Obviamente después llegué a la pubertad y dejé de verlo, entré a la adolescencia y ya no era tan común para mí verlo. O sea, antes los veías que diario. Eh, en situaciones especiales, por ejemplo, Sí. jugando en el jardín, en el patio, en el bosque, en los lugares donde había naturaleza, era común para mí verlo. Y recuerdo claramente que yo me metía en la base de los arbustos entre medio del jardín, así como agachadito cerca de la tierra, de las raíces de las plantas, a observar este micromundo de los insectos, qué sé yo, y podía estar horas metido ahí contemplando este micromundo. Y mis papás de repente me andaban buscando, creían que me había perdido o algo. Y estaba ahí en el jardín. Y en esta circunstancia, probablemente, porque años después yo lo pensaba de esta manera,
entraba en un estado de contemplación y como de apertura. Entonces pasaban ahí, los veía caminando frente a mí. No había, no corrían, no nada. Era como que parecían caminando y nos mirábamos y seguían su camino. Súper natural, súper espontáneo. Wow, la verdad, Y, bueno, me da mucha curiosidad eso que dices de que nunca le contaste a tus padres porque, pues, no sé si te conté la vez pasada, yo también de niño, la primera experiencia trascendental que me marcó fue que yo también vi un duende en un parque en el que estaba, ¿no? ajá, Y bueno, haz de cuenta que yo vi pues este duende que salió de una pared, ¿no? De una pared y pues yo me quedé así como asustado y no solamente estaba yo, sino que estaba pues una señora que me cuidaba y, bueno, también era una chica, tendría como 16 años, yo tendría como 5 años. Y pues obviamente me quedé así como asustado y luego el duende, el ser dio un brinco y se volvió a meter en la pared y desapareció. Y el problema fue que yo le conté a mi madre y mi madre en ese momento empezó a decirme que pues que lo había imaginado o que era otra cosa, como un loco o algo así. Y claro. creo que es un ejemplo de cómo la sociedad nos condiciona para que dejemos de ver estas cosas. No es simplemente cómo la sociedad está estructurada, Exactamente, desgraciadamente. Ujú. exactamente. Nacemos, imagínate, nacemos con un nivel de pureza muy amplio, con una frecuencia muy alta, abierto a explorar el mundo sin juicio, sin crítica y sin objeción a lo que estás contemplando. Entonces comienza este deambular en la sociedad y empiezan a caer capas y capas que empiezan a bloquear y a condicionar estas habilidades. En un taller en Santiago de Chile, creo que en el año 2013, había un joven y me cuenta lo mismo, que él también vio un duende cuando era niño y corrió muy asustado a contarle a los papás. Y los papás inmediatamente le dijeron que no, que era su imaginación, Lo mismo. e incluso lo llevaron a un psicólogo Wow. infantil. Y de ahí nunca más pudo verlos, porque sucede esto que es como un bloqueo, Sí. como que se bloquean y bueno, y las capas empiezan a caer una tras otra. eh, y empieza luego el camino de regreso. A medida que vamos creciendo, eh, en mi experiencia, me sucedió que siempre me dejaron recordatorios de que ellos estaban presentes, huellas en la arena, pequeños pasitos. Yo las veía y decía, ah, son los gnomos. O pequeñas obras de artesanía que eran, no sé, una pluma amarrada con fibra, con unos palitos, eran unas cositas muy, como un detalle, una cosita muy especial, eh, hecho por manos pequeñas y que se aparecía ante mí y decía, los gnomos. Entonces siempre me estuvieron dejando estos recordatorios, como diciendo, aquí estamos, no te olvides de nosotros. Y a fines del 99, tuve la oportunidad de hacer un viaje al Norte Chico, que es la cuarta región en Chile, un lugar semidesértico, semiárido, a un pequeño valle, una quebrada que le llaman el Valle del Encanto, un lugar que tiene petroglifos datados de 4000 años, probablemente la cultura del Molle, los Dieguitas. Y en este lugar se apareció Honguito, que es mi gnomo, eh, mi gnomo personal. Mira, lo voy a acercar. Este es Honguito. Wow. Y tenían estas características de, como de nativos, de indígenas de la zona.
Eso es como tipo Inca. Claro, claro, un Inca, Yaguita, esto es de hecho de oro. Wow. Y, y fue un momento muy especial porque estaba sentado en una roca, en una peña, hacia el lado poniente del valle, y en un instante sentí como que una conexión muy especial con el valle. Estaba muy tranquilo, muy relajado, en paz, contemplando. Sentía el viento soplando a través del valle, eh, el cielo, la luz de la tarde, todo estaba como confabulado para tenerme en un estado especial en el que apareció Bonguito al lado mío. Y, y no era físico, no era tangible, era como transparente. Y me empecé a emocionar. Ajá. Me generó una emoción súper intensa y me vino como una cascada de recuerdos de mi infancia, como unos flashbacks de, de mi experiencia de cuando era niño. Y, de a poco se empieza a hacer más tangible, menos translúcido. Y a partir de ese momento surge un diálogo interior con Bonguito. Ahora yo lo llamo Bonguito porque andaba con un bongo chiquitito aquí al lado y me empieza a hablar de ellos y me empieza a transmitir quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen. eh, y cada pregunta que me surgía, escuchaba la voz de Bonguito en mi interior respondiendo. Ahora, era como una comunicación telepática, pero yo podía sentir una voz que yo con mi propio sistema la la interpretaba como una voz chiquitita, así, como una voz pequeñita de un hombrecito. Y a partir de ahí sucede como como que un ciclo de mucha bagaje, de muchas vidas, se completa y empieza a abrirse a una nueva etapa. Y ahí empiezo a hacer preguntas. Primero, ¿por qué están presentes en todas las culturas ancestrales alrededor del mundo? En Sí. todas siempre hay un relato cultural que habla de esta gente pequeña. En Eh, México, de hecho, es uno de los países donde, por ejemplo, tanto los mayas como los aztecas, otras culturas tienen esculturas donde se ven los gnomos y aparentemente tenían Ajá, como en casa tenían estatuillas de los gnomos. A lo mejor ellos entendían que los gnomos los cuidaban también, ¿no? claro, claro. De hecho, yo tengo una referencia que uso en los talleres, porque hay una figura tallada en la pirámide de Yaxchilán y, y aparece una persona de tamaño normal y al lado aparece un gnomo, una persona más chiquitita. Y hay un montón de referencias. Yo uso la que más me gusta. Eh, bueno, esto para introducir el tema de que ellos existieron, de que la gente pequeña, esta raza de gente pequeña, en algún momento de la evolución de la humanidad, coexistieron en el plano físico con los seres humanos. Eso es lo que te quería Entonces hay preguntar. un lugar, ¿sí? Perdón, es lo que te quería preguntar. O sea, estos seres son multidimensionales, o sea, es decir, todos somos multidimensionales, pero, o sea, ellos pueden como interactuar con distintas dimensiones o a qué dimensión en específico pertenecen ellos, a la quinta dimensión, a la cuarta dimensión. Probablemente a la cuarta dimensión y otras, porque los elementales tienen un amplio espectro, muy amplio, una amplia gama de expresiones em, físicas, desde lo más parecido al ser humano, como seres de carne y hueso, y después tienen distintas
eh, expresiones. Hay algunos que son de luz, hay algunos que son anfibios, hay otros que son translúcidos, hay otros que son eh, de color transparente. Es muy amplia la gama. Hay algunos que son de electricidad, de magma, de viento, que están hechos en su forma de viento. Y, y esto depende de la frecuencia en la que ellos se desenvuelven. Ahora, para ponerlo en un contexto, nosotros, ser humano, para percibir el mundo, nuestro cerebro humano emite una longitud de onda muy específica que nos permite tocar las cosas y sentirlas que son físicas, que están ahí tangibles, estables. Entonces, es una longitud de onda larga y lenta. En el caso de los gnomos y los elementales, las longitudes de onda son cortas y rápidas. Entonces, por eso no se pueden ver o no siempre se ven, no siempre el ser humano los puede percibir, pero ellos habitan esa frecuencia, igual que nosotros habitamos esta específica. Ah. Y, Claro, entonces, o sea, digamos que, por ejemplo, los más densos son tetradimensionales de la cuarta dimensión y los más ligeros son de quinta dimensión, claro, diríamos. claro, es una... Mira, lo interesante es que ellos existieron físicamente y hay un caso de un lugar en Irán que se llama Makunik, la aldea de Makunik. Y en este lugar encontraron una aldea entera, la desenterraron, habían unos muros de medio metro, un poquito más 80 centímetros, y lleno eran las casas de esta, era como una aldea pequeña, una ciudadela. Y dentro de esta ciudadela habían eh, toda la gama de objetos que uno tiene en la casa, mesa, silla, eh, no sé, ollas, objetos de metal, tenían talleres donde trabajaban metales. Y este lugar lo descubrieron porque arrestaron a un tipo que estaba tratando de contrabandear una momia que sacó de este lugar, la estaba tratando de llevársela a Alemania. Y entonces tomaron esta momia y la analizaron y resulta que era un individuo como de 18 años y tenía como 30 centímetros Wow. y la cabeza grande. Entonces era una momia, un individuo y, y no habían más. Era la única momia que pudieron encontrar en este lugar, Macunik. Y esa historia me pareció fascinante. Y también el hecho de que ellos vivieron físicamente en la superficie de la Tierra conjuntamente con los humanos, porque habían distintos linajes que estaban desarrollando, transitando la evolución que a ellos les correspondía. Pero crees que haya Incluso los sido, gigantes. pero crees que haya sido como en el mundo, o sea, porque, bueno, en la cuarta dimensión también es física, ¿no? Pero diríamos que estaban en la tercera dimensión o la tercera dimensión ya es demasiado denso para ellos. A lo mejor era como partes de la humanidad que estaban en la cuarta dimensión. No sé cómo lo veas tú. Yo lo interpreto como que la Tierra también pasó por un proceso de refinamiento de todas estas dimensiones. Y en algún punto, la Tierra y la atmósfera de la Tierra fue establecida para la vida del ser humano que conocemos que somos hoy. Y todas las demás seres, los gigantes, no podían vivir porque la atmósfera no era para ellos y tampoco los más pequeños. La atmósfera terrestre no estaba definida para ellos. Entonces ellos tuvieron que aprender a cambiar su frecuencia.
y desde ese momento desaparecieron de la faz de la Tierra, física, de la 3D. Wow. Esto me Ajá, parece increíble porque es algo que yo he estado analizando, que, bueno, muchos maestros tienen esa capacidad, la de cambiar de la frecuencia y viajar a través de dimensiones como la cuarta dimensión, incluso hacia la línea astral, pues tiene que ver con el dominio de ese cambio de frecuencia. Y se me hace muy interesante que cuentes este caso de la aldea en Irán, porque Irán es uno de esos países donde este tipo de seres son parte también de su cultura y de su religión, porque era como parte de la cultura persa claro, y el Islam lo adoptó y por eso es que si tú lees un texto islámico habla de los jinns. Y los jinns exactamente. son esos seres que vienen de la cuarta dimensión y que, bueno, que pueden ser los gnomos, que pueden ser otros seres, pero de la cuarta dimensión. Y pues yo he platicado con mucha gente de Irán y todos tienen ya sea a un familiar o ellos mismos que ha presenciado algo así. De la misma forma que en México mucha gente te dice que van al bosque de la primavera, en Guadalajara, y ven gnomos, o yo tengo una vez tuve una alumna de meditación que me dijo que en el sur de México vio gnomos caminando en la carretera. Y no sé, a lo mejor en Chile posiblemente también hay un poco de esta creencia, ¿no? Claro, claro, hay una bien conocida que es el trauco, y los laftraches, que son la gente pequeña de los bosques, de la cultura mapuche. Los laftraches eran unos pequeñitos de 50 centímetros que andaban desnudos por los bosques. Y el trauco es bien curioso porque es como esa historia que eh, se las transmitieron para meterle miedo a la gente, especialmente a las muchachas jóvenes. Cuando quedaban embarazadas, y obviamente no iban a revelar con quién se metieron ni en qué andaban, decían, eh, ten cuidado cuando andes por ahí, por tal lugar, porque se te puede aparecer el trauco. El trauco era como un hombre pequeño. Entonces le echaron la culpa al trauco de todas estas aventuras extramaritales de las niñas del sur en aquellos tiempos. Como que obviamente si se están contando una historia de boca en boca, de generación en generación, es porque existió. Pero obviamente las terminan torciendo la historia, los relatos para ajustarlo a su contexto en el tiempo. Claro, que Eh, es lo que pasa, bueno, por eso se va perdiendo después, ¿no? Al menos en Chile y en México todavía tenemos mucha gente que cree en esto, en Irán también. Pero claro, hay culturas donde, por ejemplo, en Europa, pues tú le cuentas esto a la gente y la gente pues cree inmediatamente que estás loco, quizás, ¿no? No digo que claro, todos. y tienes, por ejemplo, en Europa hay un estereotipo del gnomo, y esta fue la primera incógnita que me surgió después de que vi a Bonguito, porque Bonguito era como un nativo, como un diaguita, chiquitito. Entonces, ¿qué onda este gnomo, este estereotipo de gnomo con un gorro puntiagudo, rojo, un Marta Barba, como este? El Sí, típico gnomo europeo, ¿no? El gorro, sus botas, qué sé yo. Y me explica que se estereotipó mundialmente esta figura porque en Europa era súper común este pequeño gnomo del gorro puntiagudo rojo y a raíz de esa incógnita que me surge, me dice Bonguito, eh, los gnomos tienen las características físicas de los pueblos originarios que vivieron en la zona. Por ejemplo, en África los gnomos son gente pequeña negra. En, eh, en China, en Japón son
tienen rasgos asiáticos. En Norteamérica tienen rasgo de nativo americano, nativo norteamericano. Eh, y así, en cada cultura, en cada lugar del mundo, existen gnomos que tienen características de los pueblos antiguos que vivieron en esta zona. Y a raíz de esto apareció un libro, no sé si lo conoces, se llama Gnomos, de Kurt Pliet, tiene un nombre, Es un inglés, ¿no? eh, Creo que es famoso ese libro. Sí, sí, sí. es muy famoso, es muy famoso. Y él explica, bueno, la historia es que ellos entran en contacto con unos gnomos y se hacen pequeños para conocer el mundo de estos. Y uno es ilustrador y el otro es el que escribe la historia. Está curioso esto que dices de las razas, porque yo de niño no recuerdo muy bien cómo era el elemental que vi en ese lugar de juegos, pero de adulto una vez hice una práctica en la naturaleza. Ya después voy a poner un video al final de esta entrevista donde hago una práctica para invocar los elementales. E hice esa práctica una vez y en el astral llegué a ver los gnomos en México y sí tenían sombrerito y todo, pero haz de cuenta que la piel era como, o sea, bronceada, como mexicano, Ajá, y estaban vestidos como con ropas como cafés, pero un poquito como en harapos, como como si fueran trabajadores, porque imagino que pues, ajá, son muy trabajadores, ¿no? Y sí tenían barbas como, bueno, las barbas eran como medio, sí, medio canosas, no totalmente ajá, blancas, eh, pero sí, parecían como mexicanos de ajá, barbas muy, muy largas. Y sí tenían sombreritos también, pero los sombreritos eran como cafés. ajá. Y sí, sí, pero es como dices, como que se adaptan a cada cultura, ¿no? Son distintos, Claro, y cada cultura tienen, son así. Sí. sí, y es súper amplio, imagínate. Bonguito para explicarme eh, esta variedad, esta gran variedad de actividades, me dice, imagina que el mundo es un ser viviente, y cada ser humano es una célula de ese ser viviente. Y cada ser humano cumple una misión única que está conectada a distintos grupos étnicos o sociales, antropológicos, y tienen ciertas características. Ahora, observa tu cuerpo. Tienes eh, millones de células. Cada una de esas células están en un sistema. Hay células en el corazón que conforman el corazón. Hay células del hígado o del páncreas o del pulmón. Cada grupo de células eh, se comporta y tiene la misión y la tarea de funcionar como la célula del lugar al que pertenece. El hígado o el corazón, qué sé yo, o la piel o el ojo. Pero todas juntas le dan vida y funcionalidad al cuerpo. Y uno no tiene que estar pensando, esto es una ironía, porque uno no piensa, respira, agarra oxígeno, mándalo al cerebro, oxigena, cerebro, célula, exhala. Uno no está, cuando está comiendo, uno no está pensando masticar, masticar, deglución, digestión, ácidos gástricos, absorber, vitamina. Uno no está pensando en ninguno de estos procesos, suceden por sí mismos. Eh, y ahí surge el concepto de la deidad interior. Es cuando la enseñanza de Bonguito empiezan a tomar forma y están orientadas hacia el entendimiento de una divinidad, una energía de la fuente que está presente.
en cada respiración en este momento, ahora. Y es perfecta y es eh, actúa por diseño, un diseño inteligente. Eso es, un diseño inteligente. Aquí estoy dando un saltito hacia la enseñanza de Bonguito. Entonces dirías que, Eh, que los gnomos es como eso mismo, pero para todo el planeta, o sea, que el planeta es como un organismo y los gnomos ayudan a regular eso. exactamente, exactamente. Nosotros estamos en la superficie y nosotros hemos desarrollado el cuerpo, nuestro cuerpo humano y nuestro sistema eléctrico para interactuar con la atmósfera de la Tierra y con el campo eléctrico de la Tierra. Y el hecho de estar en la superficie, entre el cielo y la Tierra, nos hace como una especie de conectores de estos dos reinos.